En esta serie estamos considerando el tema de que Dios es vida y por lo tanto solo puede concedernos vida. La semana pasada habíamos visto que la vida divina se manifiesta más intensamente cuando entramos en el reposo y cuando dejamos de preocuparnos y desesperarnos. Cabe recordar que 7 de las sanidades que efectuó Jesús en su ministerio terrenal tuvieron lugar en un día de reposo o Shabbat. Eso quiere decir que Él estaba activo mientras los demás descansaban. Con esto Él nos quiere decir que cuando entramos en el reposo, Él puede manifestar su poder para sanarnos, restablecernos y, en resumidas cuentas, recibir su vida. Alabado sea el Señor. De acuerdo a la numerología hebrea o gematría, el número 7 representa completitud y perfección. En el día de la fecha y siguiendo con esa línea de pensamiento, vamos a considerar que en el nuevo pacto la vida divina se manifiesta de una manera diferente a como lo hacía en el antiguo. Jesús vino a traer algo completamente nuevo, lo cual era inexistente hasta ese momento. El ser humano poseía la vida física y almática nada más, pero no tenía la vida divina o vida Zoe. Antes que Jesús llegara a la tierra, el ser humano simplemente sobrevivía. Sin embargo, Él vino a traerle la vida divina, la cual no era visible bajo el antiguo pacto. Hoy vamos a considerar dónde radica la diferencia entre la vida humana normal y que la vida divina es la razón por la cual Dios nos otorga su vida. El original griego utiliza el término Zoe para referirse a la vida divina. Este tipo de vida era desconocida completamente antes de la llegada de Jesús. Ningún ser humano del Antiguo Testamento poseía este tipo de vida. Repito, ningún ser humano del Antiguo Testamento poseía este tipo de vida. Tenemos que entender correctamente que esta vida divina no se manifiesta recién después de la muerte, sino que está activa ahora, en el presente. El ser humano no puede decidir aceptar a Cristo como su Salvador personal después de la muerte. Dicha decisión debe ser tomada en vida, pues después sería demasiado tarde para ello. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo, Él nos da la vida divina y ésta comienza a manifestarse ahora, mientras tenemos vida física y estamos sobre la tierra. En Juan capítulo 6, versículo 47, leemos las palabras de Jesús. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Biblia de las Américas. Cuando creemos en Cristo poseemos la vida divina. Aquí habla en tiempo presente. No es algo que recién va a llegar en el futuro, sino que ya se manifiesta ahora. Jesús no dice aquí que la persona tiene que esperar a recibir esta vida después de la muerte, sino que la recibe en el mismo momento de creer en Él. La vida divina, la cual se prolonga por toda la eternidad, comienza a manifestarse en el mismo momento que una persona recibe a Cristo como Salvador personal. Permíteme mostrarte algunos versículos que confirman esta verdad. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Biblia de las Américas. Juan 5, 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna,
y yo mismo lo resucitaré en el día final. Primera Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Biblia de las Américas. La vida comienza en este tiempo presente cuando se recibe a Cristo como Salvador personal. Como seres humanos que somos, y desde nuestra perspectiva limitada y terrenal, pensamos que la vida eterna habrá de manifestarse recién después de la muerte. Mientras pensemos de esta manera, la vida divina no se podrá desarrollar en nosotros como Dios desea. Sin embargo, desde la perspectiva divina, ya poseemos la vida Zoe y ésta comienza a manifestarse ya ahora. Ya poseemos la vida Zoe y ésta comienza a manifestarse ya ahora, mientras estamos sobre la tierra, y se extiende por toda la eternidad. Si no fuera así, Jesús lo hubiese dicho de otra manera. Él no dice que la recibiremos recién después de la muerte, sino que dice que ya la poseemos. La vida divina, la vida Zoe, es la misma persona de Jesús. Cuando le recibimos como Salvador personal, la vida divina viene a morar a nuestro interior. En Juan capítulo 17, versículo 3, leemos en la versión Biblia de las Américas: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Él habla otra vez en tiempo presente. La palabra que el original griego utiliza en este versículo para definir el término que se traduce como conozcan, se refiere a una relación profunda, entrañable y duradera. Jesús vino al mundo para traer la vida divina, la cual comienza a manifestarse en el tiempo presente. La frase "esta es la vida eterna", el verbo está conjugado en tiempo indicativo, presente y activo. Eso significa que es actual, que se desarrolla en el tiempo presente, que tiene lugar aquí y ahora. Cuando Jesús dice "esta es la vida eterna", está diciendo que esta vida tiene lugar ahora en el presente. Casi siempre hemos asociado el término vida eterna con algo que vendrá después de la muerte. Sin embargo, la vida eterna pertenece al presente y podemos disfrutar ahora bien todos sus beneficios para nuestro cuerpo físico y mortal. Alabado sea el Señor. En todo el Antiguo Testamento, no hay ni siquiera una sola referencia que diga que el ser humano tiene la vida. Repito, en todo el Antiguo Testamento no hay ni siquiera una sola referencia que diga que el ser humano tiene la vida. Vuelvo a repetir, en todo el Antiguo Testamento no hay ni siquiera una sola referencia que diga que el ser humano tiene la vida, mientras el Nuevo Testamento está lleno de referencias al respecto. Esta revelación es de suma importancia, especialmente para aquellas personas que están al borde de la muerte. Es posible que un creyente, aun a pesar de su fe, tenga dudas e interrogantes cuando está al borde de la muerte. Este pasaje que acabamos de considerar es precisamente el que deberíamos compartir con esa persona. En esos momentos finales de la vida es cuando la persona necesita tener mayor seguridad de la vida eterna. Estas son las palabras que dijo Jesús y por lo tanto son certeras.
La seguridad que Jesús cumple con sus promesas y que nunca nos abandona es la mejor esperanza que le podemos dar a una persona que está a punto de morir. Él mismo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si la persona aceptó a Cristo como su Salvador personal por la fe, entonces puede tener la plena seguridad que posee la vida eterna. No hay ninguna condición ni ningún requisito que cumplir para hacernos acreedores de la vida eterna, sino simplemente haber aceptado a Cristo. Él vino a traernos la vida y la vida en abundancia. Por eso, repito, antes de la obra de la cruz, la Biblia no hace ninguna mención que el ser humano tenga vida eterna. Jesús es quien la vino a traer y el primero en hablar de ella. Él es el autor de la vida y el único que pudo traer esa vida al ser humano. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento no proporcionaba vida eterna al ser humano. En Romanos capítulo 7, versículo 10, leemos las palabras del apóstol Pablo en la versión Reina Valera 2015, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Precisamente porque la ley resultaba en muerte es que Jesús vino a la tierra para traer vida. Él fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. La ley solo podía mostrar la santidad divina, pero nunca santificar al ser humano. La ley podía hablar de la vida divina, pero no proporcionaba vida. La ley podía hablar de un Dios justo, pero de ninguna manera justificar al ser humano. Sin embargo, Jesús, por medio de su obra redentora, nos trajo vida y nos santificó y justificó delante de Dios. En Juan capítulo 10, Jesús dice que Él es el buen pastor y la puerta para ir al Padre. En ese mismo capítulo, Él dice que vino a traernos vida y vida en abundancia, además de mencionar que todos los que vinieron antes que Él habían sido ladrones y salteadores. Vamos a considerar este pasaje en la versión Biblia de las Américas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Jesús no vino al mundo para confirmar la ley, ni tampoco para traer nuevos mandamientos, sino para traer vida. Lamentablemente, hay muchos cristianos que piensan que Jesús vino al mundo para traer nuevos mandamientos, los cuales son considerados superiores a la ley de Moisés. Esto no es así de ninguna manera. Jesús vino al mundo solamente a traerle vida abundante al ser humano. A menudo el ladrón que viene a matar y destruir es para muchos sinónimo del diablo. En realidad, esta interpretación no está del todo mal, pero si observamos todo el contexto, cuando Jesús habla de los ladrones y salteadores, se está refiriendo a los fariseos y a su legalismo. Hay que tener en cuenta que uno de los disfraces más frecuentes del diablo es presentarse bajo la máscara de líderes religiosos quienes enseñan doctrinas legalistas. Es presentarse bajo la máscara de líderes religiosos quienes enseñan doctrinas legalistas. Observando todo el contexto del capítulo 10, llegamos a la conclusión que cuando Jesús habla de todos aquellos que habían venido antes que Él, estaba haciendo referencia directa a los fariseos. Los fariseos, con sus tradiciones
religiosas eran los que esparcían esas doctrinas legalistas. Antes que Jesús llegara a la tierra, solo se conocía el legalismo religioso. Esta doctrina le robaba vida al ser humano. Las palabras de Jesús son muy claras aquí. No permitamos que los ladrones y salteadores intenten quitarnos la vida. La ley y el legalismo nunca pueden proporcionar vida. Solo Jesús puede hacerlo. Hay quienes sostienen que si bien recibimos la gracia divina para salvación, necesitamos algo de ley para obtener un balance perfecto. Esta puede ser la opinión del ser humano, pero para Dios es una mixtura peligrosa. Repito, hay quienes sostienen que si bien recibimos la gracia divina para salvación, necesitamos algo de ley para obtener un balance perfecto. Esta puede ser la opinión del ser humano, pero para Dios es una mixtura peligrosa. Los que le agregan ley a la gracia están diciendo que Jesús no es suficiente. Si estamos coqueteando con Moisés, estamos engañando al mismo tiempo a Jesús. Él menciona aquí claramente que los ladrones y salteadores, en resumidas cuentas, todos aquellos que habían venido antes que él, eran los líderes religiosos de aquel tiempo con sus doctrinas legalistas. Cuando no se tiene la revelación de que Dios es nuestro buen pastor, estamos expuestos a que el diablo nos robe y nos engañe como se le antoje. Repito, cuando no se tiene la revelación de que Dios es nuestro buen pastor, estamos expuestos a que el diablo nos robe y nos engañe como se le antoje. No podemos permitirnos que el diablo venga a nuestra vida para hacer sus estragos a gusto y gana. Necesitamos tener la revelación de que Dios es un Dios bueno y es nuestro buen pastor que nos cuida, protege y conduce a lugares de delicados pastos. Jesús vino al mundo para revelarnos a su Padre y para traernos vida. Como ya lo he enseñado en otras oportunidades, el único propósito de la ley era indicar hacia Jesús, quien es la única posibilidad de salvación. La ley nos muestra lo santo y perfecto que es Dios. Si utilizo la ley como si fuese un espejo para mirarme en ella, solo veo mi pecado e imperfección. El espejo de la ley me muestra estas tres cosas. Primero, que soy un pecador. Segundo, que soy incapaz de cumplir con las demandas divinas por mi propia fuerza. Tercero, que solo me espera la muerte, por lo tanto necesito un Salvador. Repito, el espejo de la ley me muestra estas tres cosas. Primero, que soy un pecador. Segundo, que soy incapaz de cumplir con las demandas divinas por mi propia fuerza. Tercero, que solo me espera la muerte, por lo tanto necesito un Salvador. El espejo de la ley le revela esto al ser humano para que llegue a la conclusión que la única solución es Cristo. La ley es un espejo, pues refleja lo que realmente somos, pero no tiene la capacidad de limpiarnos. No tiene la capacidad de limpiarnos. Un espejo refleja nuestras manchas y arrugas, pero no puede quitarlas. La ley no fue dada para alcanzar la purificación personal. La ley solo refleja nuestra condición de pecadores, pero no puede mejorarla ni limpiarla. Repito, la ley no fue dada para alcanzar la purificación personal. La ley solo refleja nuestra condición de pecadores, pero no puede mejorarla ni limpiarla. Repito nuevamente, la ley no fue dada para alcanzar la purificación personal. La ley solo refleja nuestra condición de pecadores, pero no puede mejorarla ni limpiarla. Es triste ver cómo muchos cristianos intentan cumplir la ley pensando que de esa manera van a subsanar sus falencias personales. Es lo mismo que tratar de quitarse una mancha con un espejo. La ley no sirve ni para limpiar ni purificar.
sino solo para reflejar nuestra miserable condición, con el fin de que acudamos al Señor como la única solución posible. No podemos alcanzar la purificación por medio de nuestro esfuerzo personal. Jesús es el único que puede hacerlo por medio de su gracia. Dios ya había mostrado un anticipo de su gracia en el Antiguo Testamento por medio de los sacrificios y ofrendas. Todos los altares distribuidos por todo lugar donde eran presentadas estas ofrendas indicaban simbólicamente hacia la ofrenda perfecta de Jesús que habría de llegar más tarde. La ley reflejaba el pecado, pero no tenía la capacidad de quitarlo. El verdadero propósito de la entrega de la ley era indicar hacia Jesús, el único Salvador posible. El espejo de la ley debía mostrarle al ser humano que era incapaz de perfeccionarse a sí mismo, y para que reconociera la imperiosa necesidad de un Salvador. Cuanto más nos miremos en el espejo de la ley, más defectos nos vamos a encontrar. Por eso, tenemos que mirarnos en el espejo de Jesús para llegar a ser semejantes a Él. Al utilizar el ejemplo del espejo, algo completamente natural, estamos entendiendo una verdad espiritual. La gran mayoría de las personas creen que Dios da vida, pero que también envía muerte. Sin embargo, esto no es así de ninguna manera. Dios solo proporciona vida. Amén. Dios es justo. Dios es justo. Y por medio de Jesucristo hemos sido justificados delante de Él. Hemos sido justificados delante de Él. Jesús quitó nuestros pecados y nos dio su justicia. Repito, Jesús quitó nuestros pecados y nos dio su justicia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Reina Valera 1960. En la cruz se produjo un intercambio, a saber, Jesús tomó todo lo malo que había en nosotros y todo el pecado, y nos dio todo lo bueno de Dios y su justificación. Repito, Jesús tomó todo lo malo que había en nosotros y todo el pecado, y nos dio todo lo bueno de Dios y su justificación. Repito nuevamente, Jesús tomó todo lo malo que había en nosotros y todo el pecado, y nos dio todo lo bueno de Dios y su justificación. Es de vital importancia que entendamos el tema de la justificación. La Biblia nos dice que podemos reinar en vida por medio de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ver Romanos 5:17. Precisamente para aquellos que creen que tanto la vida como la muerte proceden de Dios, he aquí un versículo maravilloso que explica exactamente lo contrario. Proverbios capítulo 12, versículo 28, versión Biblia de las Américas. En la senda de la justicia está la vida, en su camino no hay muerte. Dios es justo, en su justicia está la vida y en él no existe la muerte. ¿De dónde viene, pues, la creencia tan generalizada que Dios envía tanto vida como muerte? Esta falsa imagen de Dios procede de la mezcla de la ley con la gracia. Este versículo que acabamos de considerar es maravilloso. Nosotros, los creyentes, no solo estamos en la senda de la justicia, sino que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros no existe más la muerte. Dios es vida. Dios es vida y en Él no hay muerte. Aunque lleguemos a experimentar la muerte física en caso de que el Señor retarde su regreso, en realidad no morimos, sino que pasamos directamente de esta vida a la vida eterna. Dios creó al ser humano con el
propósito de que viva eternamente. Dios no le dio a Adán la vida y la muerte. Él solo le dio vida y le advirtió de las consecuencias que podría traer la muerte si él hacía mal uso de su libre albedrío. Si Dios fuera el autor de la muerte, no le hubiese advertido al primer ser humano acerca de las consecuencias que podría acarrearle si elegía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios hubiese deseado que Adán experimentara la muerte, no le hubiese hecho esa advertencia. La muerte entró en el mundo como consecuencia de la desobediencia y el pecado. Dios es vida porque es justo. Dios es vida y esto es una verdad absoluta. Dios es justo y la justicia conduce a la vida. Nosotros los creyentes tenemos vida gracias a la justificación. La creencia errónea de que la vida y la muerte proceden de Dios tiene su fundamento en la ley del Antiguo Testamento. Vamos a considerar dicho pasaje para recibir una gran revelación. Cabe recordar que antes de que Jesús llegara a la tierra para traernos la vida divina, ningún ser humano poseía realmente vida. La vida bajo el antiguo pacto estaba condicionada a la obediencia a la ley. Si el ser humano obedecía la ley, tenía la vida. Si la quebrantaba, venía la maldición sobre él. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Una persona que no conoce a Cristo no puede amar a Dios de esta manera. Si una persona trata de amar a Dios por sus propias fuerzas, va camino a la muerte, porque no lo puede lograr de ninguna manera. La Biblia nos dice que bajo el nuevo pacto, Dios nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor de una manera recíproca. Cuando experimentamos el amor de Jesús, quien dio su vida por nosotros, aun cuando éramos pecadores, recién entonces estamos en condiciones de responderle con amor. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Dios ponía delante del ser humano la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, y encima le aconsejaba que fuera mejor para él si elegía la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En la traducción de Lutero en alemán dice literalmente, para que vivas y te mantengas vivo, tú y tus descendientes. En el Antiguo Testamento el ser humano debía tomar la decisión de elegir la vida. Hoy en día, bajo el nuevo pacto, no nos enfrentamos a esa decisión, porque ya nos hemos decidido por Cristo y por lo tanto ya tenemos la vida. Tenemos la vida porque Cristo es nuestro Redentor. La única decisión que el ser humano debe tomar es aceptar a Cristo como su Salvador. Luego en Él está todo incluido, a saber, la vida junto con todas las bendiciones divinas. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él perdona todos nuestros pecados, tanto los pasados como los que habremos de cometer hasta el final de nuestros días. Jesús dijo que el Espíritu Santo habría de venir a la tierra para convencer al mundo de pecado. En este contexto, Él mismo define lo que es pecado, a saber,
no creer en Él como medio para alcanzar la salvación. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, está reconociendo al mismo tiempo que es pecadora. Ese es el pecado propiamente dicho, aquel que se interpone entre Dios y el hombre. En el momento en que la persona recibe a Cristo, este pecado desaparece. Por lo tanto, los pecados de hecho son fallos y errores que una persona comete y habrá de seguir cometiendo, pero todos ellos estaban incluidos en ese pecado original o básico. Ninguna persona se va al infierno por consumir drogas, ni nadie se pierde eternamente por fumar o por cualquier otro pecado de cualquier índole que éste sea. No me malinterpreten, por favor. Si bien estos ejemplos son bastante directos, lo que quiero decir con ello es que, si bien estas cosas son malas y acarrean terribles consecuencias para la vida aquí en la tierra, el único pecado por el cual un ser humano se va al infierno es por no reconocer a Cristo como Salvador personal. De la misma manera, nadie va al cielo si no tiene a Cristo, por más bueno que haya sido sobre la tierra. El único pecado, generalmente hablando, es no creer en Cristo y no reconocer que Él es el único camino de salvación. Cuando una persona recibe a Cristo, está confesando automáticamente todos sus pecados. Algunos se puede preguntar aquí, ¿qué sucede si después de aceptar a Cristo sigo cometiendo pecados de hecho? En estos casos, lo único que hacemos es hablar con Dios sinceramente acerca de lo que sucedió, pero no por eso perdemos la salvación. Ninguno de nosotros podemos estar confesando pecados todo el tiempo. Primero, porque no lo recordamos, y segundo, porque no lo consideramos dentro de esa categoría. Aquellos creyentes que están constantemente confesando pecados terminan teniendo más conciencia de pecado que de justificación. Además, hay pecados de hecho y pecados de omisión. A veces somos muy conscientes de los pecados de hecho, o sea, cuando hacemos lo malo. Pero ¿qué pasa con aquellos pecados de omisión, cuando tendríamos que haber hecho algo bueno y no lo hicimos? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andamos en la luz porque tenemos a Cristo, y su sangre opera una limpieza constante en nosotros. Repito, andamos en la luz porque tenemos a Cristo, y su sangre opera limpieza constante en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, la luz de Dios viene a nuestras vidas. La luz y la vida son inseparables entre sí. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que en su luz veremos la luz. De allí la importancia de asistir a las reuniones para poder recibir la revelación de la luz de su palabra. A menudo, cuando nos encontramos atravesando un desafío y no sabemos qué hacer, la luz de la predicación de la palabra de Dios nos muestra la solución. En el Salmo 36, versículos 7 al 9, leemos en la versión Biblia de las Américas: «Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz». Este salmo habla proféticamente acerca de la fuente de vida que habría de traer más tarde Jesús para toda la humanidad. Cuando Jesús se encontró con la mujer que fue a sacar agua del pozo de Jacob, ver Juan capítulo 4, le dio a conocer esa fuente de vida, de la cual brota una corriente de agua que nunca se agota ni se seca. Repito, le dio a conocer esa fuente de vida, de la cual brota una corriente de agua que nunca se agota ni se seca.
Amén. De la fuente divina proviene vida y nada más que vida. Lo único que fluye de esa fuente es vida, vida, vida y nada más que vida. Desde esta fuente no fluye maldición ni tampoco condenación, sino solamente vida, porque Jesús es quien ha abierto esta fuente para nosotros. Aleluya. Amén. Es interesante lo que dice la última parte de este pasaje que estamos considerando. En ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Es la luz de Dios la que nos ilumina y nos trae revelación, a menudo por medio de una predicación o enseñanza. Las personas reciben respuestas a sus interrogantes, aun a pesar de que no haya sido abordado precisamente el tema que los ocupa. Por eso este versículo dice que en la luz de Dios tenemos la luz. Y en el versículo siguiente leemos: continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. Las palabras de este salmo son una maravillosa profecía en cuanto al nuevo pacto, pues habla de la gracia y justicia divina, lo cual llegó al mundo en la persona misma de Jesús. La gracia divina proporciona vida. Todo este pasaje habla de la gracia o misericordia divina, y en el centro mismo de este contexto se refiere a la fuente de vida. Por eso decimos que la vida fluye a partir de la gracia. Cuando escuchamos un mensaje acerca de la gracia divina, somos vivificados y fortalecidos en todo nuestro ser. Por esa razón, aunque a veces llegamos a la iglesia con un problema físico o de cualquier otra índole y después de escuchar el mensaje de la gracia, los síntomas desaparecen y recibimos la respuesta para nuestras necesidades. Esto es así porque Dios nos ministra con vida a través de su gracia. A veces hay personas que me preguntan por qué no ministro de manera más frecuente por medio de la imposición de manos, como lo hacen la mayoría de los predicadores, quienes, después de la predicación, dedican un tiempo para llamar a la gente al altar y orar por ellos, escuchando cada una de sus necesidades y poniéndoles las manos. La respuesta que yo les doy es muy simple y sencilla. El Señor me ha dado a mí otro ministerio. El detalle del mismo se encuentra en el Salmo 107, versículo 2. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Biblia de las Américas. Naturalmente que, a veces según me guía el Espíritu Santo, ministro también con imposición de manos. Pero esto lo hago muy de vez en cuando porque estoy plenamente convencido que es la palabra de Dios la que hace la obra. Las personas son sanadas, edificadas y fortalecidas por medio de la palabra de la gracia. La predicación o enseñanza de la gracia divina libera a las personas de la muerte. Por eso decimos una y otra vez que Dios es vida. Es por eso que Jesús resucitó a Lázaro. Es más, Jesús solo dijo: sal fuera, porque sabía que él ya había recibido la vida, pero la piedra en la entrada del sepulcro y las vendas alrededor de su cuerpo le impedían moverse. Lázaro personifica aquí a muchos cristianos, quienes han recibido la vida resucitada de Cristo y se encuentran todavía dentro del sepulcro, donde la piedra de la ley y las vendas del legalismo les impiden el movimiento libre propio de la vida. Tengamos en cuenta que Jesús no le dijo a Lázaro: recibe la vida de resurrección, sino solo: sal fuera. Eso quiere decir que él ya había recibido la vida estando dentro del sepulcro. Después de esto, Jesús dio la orden que la piedra y las vendas
fueran quitadas. La ley de Moisés fue grabada sobre piedra. A menudo la piedra de la ley bloquea la puerta del corazón de aquellos que ya han recibido la vida de Cristo. Por esa razón, esta debe ser quitada del medio para que la vida se pueda realmente manifestar. La Iglesia de Cristo ha hecho un buen trabajo a través de los años con respecto a quitar los vendajes que ataban a los hijos de Dios. Esto tiene que ver con el ministerio de consejería personal, los diferentes ministerios de sanidad, etc. Sin embargo, la Iglesia o cuerpo de Cristo ha fallado en cuanto a quitar la piedra de la ley. Este es precisamente el ministerio principal del Evangelio de la Gracia, a saber, quitar del medio la piedra de la ley que impide la libre manifestación de la vida divina. Este es precisamente nuestro ministerio personal como iglesia local y como ministerio internacional. Cuando la piedra que bloqueaba la entrada del sepulcro fue removida y las vendas fueron quitadas de su cuerpo, Lázaro pudo salir y moverse libremente, manifestando así la vida de resurrección que había recibido. Cuando Dios envía su palabra de gracia por medio de la predicación, Él nos concede sanidad. La sanidad no tiene que ver solamente con nuestro cuerpo físico, sino que abarca diferentes ámbitos de nuestro ser. Por ejemplo, nuestra mente es sanada de doctrinas erróneas y falsas enseñanzas. Recibimos sanidad en cuanto a una imagen tergiversada de Dios, arraigada en nuestro ser interior, pensando que Él no nos escucha ni comprende, etc. Cuando la piedra de la ley es removida de la puerta de nuestros corazones, la sanidad se hace presente en cada ámbito de nuestro ser y la vida divina comienza a manifestarse en toda su plenitud. Para culminar, permíteme mencionar algo importante que vemos en el pasaje de Deuteronomio 30. Allí en el versículo 19 leemos: «Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia». Biblia de las Américas. Cabe recordar que en el antiguo pacto Dios hablaba con los suyos por medio de la ley, lo cual es completamente diferente ahora que estamos bajo la dispensación de la gracia. En aquel momento Dios les aconsejaba que eligieran ser obedientes para que tuvieran vida. Y como habíamos visto en la traducción literal de Lutero en alemán, para que vivieran y se mantuvieran vivos. Repito, para que vivieran y se mantuvieran vivos. La obediencia a la ley de Moisés no proporcionaba directamente vida, sino que permitía que la gente siguiera subsistiendo. La desobediencia a la misma conducía directamente a la muerte. La diferencia con el nuevo pacto es que hemos recibido la vida divina. No subsistimos simplemente a causa de nuestro mérito personal, sino que poseemos la vida divina por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. La diferencia, pues, entre el antiguo y el nuevo pacto es: el antiguo permitía la subsistencia, mientras que en el nuevo poseemos la vida. Bajo el antiguo pacto, aquellos que cumplían al pie de la letra con todas las demandas de la ley, lo máximo que podían lograr con ello era mantenerse con vida o subsistir. La ley no concedía vida. Aquellos creyentes carnales, quienes hoy en día se aferran a la ley e intentan cumplir con sus demandas, simplemente subsisten. Mientras que por otra parte, aquellos creyentes espirituales, quienes se aferran a Cristo y dependen únicamente de Él y de su favor inmerecido, viven la vida plena que Dios planeó para ellos. En el Antiguo
antiguo pacto y bajo la ley, el ser humano tenía que elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición, en cuanto a su obediencia o desacato de las demandas de la ley. En el nuevo pacto y bajo la gracia divina, el ser humano vive simplemente la vida que Dios le concedió y no tiene ninguna necesidad de elegir. Repito, en el nuevo pacto y bajo la gracia divina, el ser humano vive simplemente la vida que Dios le concedió y no tiene ninguna necesidad de elegir. No es una cuestión de hacer o dejar de hacer algo, sino simplemente de ser para permitir que se manifieste aquello que Dios colocó en nuestro ser interior cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. El Hijo de Dios vino al mundo para traer un nuevo tipo de vida, la vida divina o Zoe. Dios es vida. Amén.